Alejandro Fermín Barral, pero todos me conocen por Fermín. El primero nada más para firmar. ¿Y eres del pueblo? Soy nacido aquí, he estado toda la vida aquí, excepto cuando me marché a la mili, y ahora pues jubilado pues nos bajamos a Logroño 2 meses de invierno, o así. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 72 y los que haga dentro de 2 meses 73. Muy bien. ¿Y cuando eras joven, tú ibas aquí al colegio? Hombre, teníamos escuelas de niños y niñas. Y claro, estaban separadas. Donde estaba el bar, estaba partido, en uno de las chicas y otro de los chicos. El último año que ya cuando cumplí 14 años, pues vino la maestra sola eran mixtas ya. Aquel año cambiaron ya porque quedábamos pocos y entonces no iba a haber maestro y maestra, ya eso. Pero hasta los que tenía 14 años hubo maestro y maestra. ¿Y Habíamos unos 40 chavales, 20 chicos y 20 chicas. de todas las edades? Hombre, de 6 a 14, ahí en el término de ese. ¿Y cuándo comenzaste a trabajar tú? Pues entonces empezábamos pronto. Nada más salirte de la escuela ya te mandaban los padres a... Claro, porque era lo que había. Andábamos mal de panadero. Y a los 14 años cumplidos o 15 ya me mandaban a por el pan hortigosa. Teníamos una yegua muy, muy mansa, muy dócil, y me montaba aquí encima de ella y me llevaba hasta la puerta del panadero. Me bajaba allí, cargaba el pan y si me encargaban alguna medicina o algún encarguillo, y otra vez apaga. Pero a caballo, no, podía haber ido descalzo en el camino. Sí. Antiguamente la gente venía aquí, vendedores, Bueno, no. Aquí había alguna tiendilla, 2 tiendas ahí, que tenían cosas, aceite, vino, cosas, eso, pero luego ya la gente tenía que ir por allá afuera. ¿Y había alguno del pueblo que fuera a comprar? Igual que tú ibas a comprar el pan, había... Todos, no iba yo. Ahí iba, pues íbamos uno a la semana, traíamos el pan y en el invierno 15 días. Hacían unas hogazas que duraban mucho. No ¿Pero sé. os poníais de acuerdo entre las familias? Hombre, claro, para no ir todos los días los mismos o el mismo. Un día te tocaba uno, otro día te tocaba otro y así. Porque aquí no hubo horno. Hubo horno, antes hubieron bastantes hornos, pero luego ya se marcharon a trabajar por ahí y ya pues nos quedamos sin panadero. Luego estuvo un tiempo viniendo uno de Anguiano también. Subía aquí con un carro y venía a hacer el pan. Pero, y de Ventrosa, el pueblo de al lado, también estuvo viniendo otro. ¿Y las familias no hacían pan en casa? Antes en cada casa había no en todas, pero en muchas había un horno particular, pero eran pequeñitos, hacían pues fallos, donde eran 6 hogazas o 8 al día y luego en los hornos estos, que había uno aquí mismo, antes de llegar al bar, y otros 2 ahí arriba, atrás. ¿Y Ortigosa entonces era el pueblo más grande? Sí, y el más cercano para ir a por él, más que Anguiano. Anguiano hay 20 kilómetros y aquí por el camino, por carretera también hay 20 o 17. Pero por el camino, pues nos costaba 2 horas. Una al puerto y otra abajo, andando. En 2 horas llegabais, ¿eh? Sí, con el caballo o la yegua. Y allí había farmacia, aquí no. Allí había de todo. Habían tiendas para comprar aceite, azúcar, eso. Habían varias. Había estanco, había farmacia. Se llevaban casi todas las caballerías. Hace años aquí las cerraban. En esto donde estamos. Era la fragua, de hecho ahí está el yunque, y había un fuelle, había eso, y las cerraban aquí. Pero luego ya también esto se acabó y íbamos a Ortigosa de Herrera. Iba cada uno, el que tenía una o tenía 2. Porque aquí de oficios, cuando tú eras joven de 14 años, ¿qué oficios hacías? Aquí oficios ninguno, ganaderos. Vivíamos del ganado. Hace años sembraban por ahí, pero los agricultores se arreglaban con lo que cogían, pero las piezas eran pequeñas, por las fincas, no se podía meter maquinaria, no había maquinaria tampoco, pero se araba con las caballerías, en los araos y como podía la gente. Pero herrero sí que había, me has dicho. Herrero de siempre había aquí,
pero para herrar los caballos y las mulas, los burros. ¿Y otros oficios que hubiera, leñadores o...? Aquí se cortaba la leña cada uno para su casa y se esquilaba cada uno para él. Y si uno me ayudaba a mí, yo le ayudaba a él. O sea, se ayudaban entre ellos para esquilar. No venían esquiladores de fuera. Últimamente sí que han venido ya polacos y eso por aquí a esquilar. Pero antes, ¿Y para construir las casas? ¿Las construía cada uno o en el pueblo? pues no habían constructores así fuertes, o que yo me acuerde. Pues venía algún albañil y pues te arreglaba un tejado, te arreglaba... Y aquí había alguno. Yo también me dedicaba a hacer algo de albañil en los ratos libres, por el mediodía, o sea, en el verano, pues hacíamos algo de chapuladera. Y cuando se casaba una pareja y se hacía en la casa o se compraba en una casa o A ver, ya vivían con los padres o... vivía con los padres hasta que... Vaya, ves tú, No lo tienes mucho cuento. culpa mía, no te preocupes. No, ya que te digo que no lo tienes mucho cuento, que desde... Está bien, lo que pasa es que le he dado yo por el pie. Dime, eso que estabas diciendo. que cuando se casaban, pues o vivían con los padres hasta que tenían una a ellos y se independizaban o seguían con ellos. Eso, Pero claro, me interesa saber cómo hacían, compraban un terreno y la construían de cero. no. O la alquilaban o la heredaban o lo que sería, pero comprar antes se compraba poco, por aquí. Ahora sí, ahora ya está comprando la gente y están haciendo casas nuevas, de lo que nos podemos alegrar, pero me parece que han recordado tarde esto de la España vaciada. Me parece que lo tenían que haber empezado a hacer antes. Bueno, cuéntanos, cuando tú eras pequeño, ibas al colegio, ¿a qué hora te levantabas, qué desayunabas? A ver, pues te levantabas, si tenías que ir a las 10, pues bueno, antes de ir a las 10 en la primavera, mi madre me mandaba a subir los cerdos ahí del nacero para arriba. Y a las 10 tenía que estar en el colegio. Y luego, pues por la tarde, fiesta, pero entonces no nos mandaban mucho a trabajar. Yo por lo menos hablo por mí. Y yo también he oído que a los más mayores que yo los quitaban de la escuela a los 11 años o a los 12. O sea que, porque claro, dependería de la familia que serían y si tenían muchos hijos, pues a ver qué iba a hacer el padre para mantenerlos. Oye, ¿y de comer qué comías? Pues de comer, Por la pues mañana, por ejemplo, cuando te levantabas por la mañana. a ver, pues todo el mundo, casi todos tenían, o teníamos unas cabras para leche, 4 o 6, o 5 o 3, o eso. Y se mataba una matanza, se hacía una matanza, el que podía más y el que podía menos, pero todo el mundo hacía matanza y con eso iba tirando. ¿Y qué se hacía de matanza? ¿Qué se hacía choritos o Chorizos, morcillas y de eso, y se colgaba, el que quería colgaba el jamón, y luego a lo mejor si eso lo tenía que vender para comprar tocino, porque con el kilo de jamón a lo mejor compraba 3 de tocino, ¿sabes? Y para que se conservara el jamón se salaba... Hombre, echaban sal, decían que a día por kilo. Si tenía 5 kilos, 5 días en sal, y luego se lavaba, se colgaba, se le daba pimentón para que no le andarían moscas y eso, y así se colgaba. Pero todos los días no vais a comer... A ver, todos los días no se comía jamón. Pues eso, patatas y alubias, lo que se cogía por aquí en las huertitas, estas que hay por aquí, y las gallinas, lo que valía mucho en las casas, las gallinas. Pues tenías los huevos en casa, para cada uno. Tampoco vendían muchos, porque no tenían granjas de gallinas. ¿Y los días de fiesta también se comía lo mismo? ¿O había algún día... Harían algo especial para diferenciar del otro, pero ya sabes. Y yo puedo decirlo bien alto, que yo en mi casa no he pasado hambre. Mis padres, ellos sabrán cómo lo han vivido, y los abuelos. Pero yo, gracias a Dios, ya nací en el 51, que ya la cosa ya iba un poco... Los de la posguerra no hablan así. O sea, los de 40 años, que nacieron en el año 40, recién acabada la guerra, esos anduvieron un poco más pretos, según cuentan. Es que en Ojacastro nos decía un señor más o menos de tu edad, y allí lo que comían sobre todo era legumbres, todos los días. Aquí, pues para cenar por la noche, sopas,
y almorzar a lo mejor patatas o Sopitas de gaso. Sopas de ajo. sopas de ajo por la noche, casi Siempre. siempre. Y luego para desayunar o para almorzar, pues patatas o los chavalillos igual un poquillo de leche si había. En la escuela también nos daban leche, una jarrita de leche a las 12 o así, o a las 11:30, y un trocito de queso. Algunas veces, algunos años. Otros, pues, ¿Y café se tomaba por la mañana? O... madre, café. No sé, en mi casa no. En los demás, algunos igual sí, no digo que no, pero había un que le llamaban café, pero que no era café, era de cebada tostada, que en Malta o no sé cómo era. O sea que igual el café era ese. Sí, era Malta. Sí, era mal, normalmente era mal. Muy más de café. Oye, ¿y a qué jugabais los chiquillos? Los chavales aquí en la escuela, pues o sea, jugábamos, le llamábamos ladrones y ministros, que era para ir a correr unos a buscar a otros. Ahora no sé cómo le llaman, policicacos o algo así. Jugábamos, Sí, jugábamos al juez alrededor de la escuela, agarrados. Cuando pillabas a uno se tenía que agarrar y a pillar a los otros. Y las chicas a la comba, o a saltar con la soga, a las tabas. Y nosotros mucho a la pelota. Fútbol, nada, porque no había campo de fútbol y ni afición. En cambio, la pelota, como estaba el montón, sí, hemos jugado mucho aquí, Y las chicas iban por un sitio y los chicos por otro. todos separados. Ahí ni nos dejaban ni nosotros tampoco con ellas. Había un juego que igual sí, a la semana, se pintaba con unas rayas en el suelo, el lunes, martes, miércoles, y ahí brincabas y eso. En ese a lo mejor los dejaban, en las tabas no nos dejaban. Y a saltar tampoco los chicos queríamos. Y, Oye, y cuando eran más mayores, o sea, a ver, ¿cómo se ponía aquí uno de novio? ¡ay, madre! Ya sabes, ¿En las fiestas o...? claro, si aquí tuvimos un año, bueno, una temporada que compraron un tocadiscos. Le llamaban el picú, o le llamábamos. Lo ponían ahí el altavoz en el salón del ayuntamiento y se bailaba en la plaza. Un primo de esta era el encargado de ponerlo. Era un poco más mayor que yo, luego ya también lo cogió. Y eso, nos encargábamos, nos dejaban en la llave para que lo pondríamos, los discos, y en el verano, pues los que venían a veranear traían discos nuevos, el dúo dinámico, de los Beatres, de los brincos, de todos esos, la yenca, la esta, la otra, que aquí teníamos todos los años los mismos. Pasodobles y tangos y eso, pero... Y bailábamos ahí en la plaza los chicos y se hacía. Y en las fiestas había fiestas en el pueblo, ¿no? O sea, Hombre, claro, en la fiesta de San Felices, el 1 de agosto, pues venía la orquesta, todos los años traían orquesta. Y pues bueno, ahí bailaban el día 1, el día 31, que era la víspera, el día 1 y el día 2 para los matrimonios. Ese era para los casados. La música que tocaban entonces, para los casados dedicada. El día 2. ¿y había diferencia en la música? Pues sí, porque a lo mejor para los jóvenes tocaban, pues no sé, por decirte, pues la yenca, por decirte, o bailes sueltos, o el twist, o el otro. En cambio, eso era todo tangos, pasodobles, para que las parejas, los matrimonios bailarían agarraditos. ¿Hacían novios también? O sea, No. los que eran novios también podían bailar. Bueno, a ver, podía bailar todo el que quería, pero la jota la esta de, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Lo de las cobas. La escoba, el baile de la escoba, que eran todos agarrados en la plaza y cuando tocaban tatatí, pues te daban con las escobas y te quedabas tieso, te tenías que agachar. Eso bailábamos todos, pero la diferencia era que unos bailes eran para jóvenes y otros bailes era ya para... Ya, pero no me has contado, te has puesto rojo y no me has contado que cuando tienes 14 o 15 años que empieza a gustarte alguna chica. Ah, pues hacíamos lo que podíamos. Íbamos por ahí a ver. Y venían unas chicas que después han sido muy majas y hablamos y alternamos con ellas, pero se hacían ahí como si sería un baile privado. Hay un garaje, lo adornaban y ponían música y ahí entraban nada más ellos. Ahí estás aquí. Que eran todos de fuera, ¿o qué?
Los padres igual descendían de aquí, pero ellas ya eran de Madrid, de Barcelona, y venían a pasar el mes de agosto. Y no les Bueno, gustaban los del pueblo. no hacíamos muy buenas navidades. No, pero después hemos ido y somos ahora somos muy amigos. Pero entonces, ya sabes, la juventud, cada uno iba por su lado. Venían aquí a jugar y ellos pues traían raquetas, traían palas, traían eso, y que venga a jugar, y a nosotros no nos dejaban. ¿Sabes? Porque claro, ellos tenían, y nosotros ponte ahí a jugar a mano. Y pues no nos gustaba, lo cogíamos nosotros y tampoco lo dejábamos a ellos, por picadilla. Pero bueno, luego hemos sido bastante amigos y somos. Ahora vienen todos los veranos y somos amigos, o por qué no. Pero volvemos a lo mismo, que yo soy muy canso. O sea, si tú tenías 16 años, por ejemplo, y te gustaba una chica, ¿qué ibas? Ibas y le decías, oye, me gusta. Pues ibas a sacarla a bailar y muchas te bailaban y otras te daban calabazas. Y alguna de las que estaba a gusto, pues se estaba un par de bailes contigo. Y la que no, pues te decía adiós. Es así. Y si te gustaba una y te la encontrabas por el pueblo, ¿la acompañabas a su casa o no? Pero si entonces no había lo que hay ahora. Ahora se marchan para de fiesta, se van a la 1 de la mañana y vienen a las 9 de la mañana. No, no me refiero a eso. Me refiero, nos contaban en un pueblo una vez que en los bailes que había siempre baile, con unos músicos que habían aprendido en un pueblo de al lado, que tocaban, pues esperaban a las dos últimas canciones, que eran pasodobles. Porque cuando terminaba el baile, estaba bailando con una chica, pues la acompañabas a su casa y tal. Pues si aquí había, a ver, si aquí habían pocas, eran contadas con los dedos de la mano. Yo no sé si creo que he tenido la suerte de que me he casado con una de aquí y todavía vivimos juntos. O sea que, pero otros, pues muchos se han casado con chicas de fuera, de otros pueblos, o cuando iban a la mili, o a lo mejor se echaban novia por ahí, o... ¿Mm? Oye, ¿y del trabajo, tú has trabajado de pastor? Yo he trabajado de todo. He trabajado de pastor, toda mi vida he sido un ganadero, Ganadero, con vacas. con vacas. Desde que me casé y me puse por mi cuenta. Antes estuve con mi padre también, desde los 15 hasta los 30 que me casé, De vacas. con vacas. Y eso, pero ¿Y las primeras vacas tuyas te las dio tu padre o...? sí, claro, porque yo estuve, desde que me salí de la escuela, trabajando en casa, fui a la mili, volví, he estado trabajando en el truchero, he estado trabajando de cartero, he estado trabajando cuando hombreamos la carretera, moliendo la piedra ahí abajo, haciendo la traída de aguas del depósito, he estado en muchos sitios. Entonces había trabajo todo lo que querías, o sea, a ver, que no había paro ni para, ¿sabes? En cuanto que eso te salía otro. Y después, pues ya me casé a los 30 y seguí, pues ya mi padre me dio unas vacas, para que me pondría independiente y después, pues he seguido. Y la que te cuento, en el invierno con las vacas y en el verano también daba vueltas porque había que dar vueltas. Pero si tenía un día libre, pues me dedicaba por ahí a hacer algún cuarto de baño o algún de estos merenderos o alguna chapucilla de esas. Porque el trabajo con el ganado, normalmente en invierno... En invierno no podía porque estabas todo el día al día. Desde que ibas por la mañana, antes se cerraban todas y se ataban. Y se le echabas a cada una en su pesebre. Ahora las dejan sueltas. Viven mucho mejor, o pienso que viven mucho mejor porque llevan más ganado y eso. Pues nosotros era costumbre, no yo, todo el mundo, las cerraba y les echaba y... Había uno de Anguiano que tuvo bastantes vacas y como tenía muchas no las podía cerrar. Y me decía, joder, yo no sé qué pasa que tus vacas paren todos los años y las mías no. Y por llevarle un poquitín la corriente le decía, mira, que yo tengo dos primos veterinarios y me hacen la receta para echarles las medicinas adecuadas para que salgan a celo y para que engorden y para eso, y tú no. Pues yo era por tomar el pelo y por llevarle la corriente. ¿Sabes lo que le pasaba? Que yo las cerraba todos los días, haría frío, haría calor y dormían debajo del techo y las de en la calle. Entonces eso les retrasa mucho el celo y criar los terneros, pues dan menos leche, claro, pasan más frío y no comen, unas comen mucho y otras poco.
Si las echas en la calle, la que puede se aprovecha y tacata, y la que no, pues está en la orilla. Claro, cuando las tienes encerradas tienes que ir todos los días. Hombre, claro, pues tienes que ir por la mañana a soltarlas a la calle. Luego, cuando están bebiendo agua o eso, porque no teníamos bebederos en casa, iban al río o a un Ya las abrevadero. sacabas y las llevabas al... Las sacaba y se marchaban. Mientras, pues les limpiaba las camas, pues teníamos un duper y antes con una yegua. Les limpiábamos las camas y después les echabas para por la noche. Bajabas a comer. Por la tarde, en cuanto que comías, ya tenías que empezar, porque en invierno la tarde es muy corta, ya tenías que empezar otra vez a cerrar, a atarlas y así era. Y en verano, Y el que tenía ovejas, por supuesto igual, eso que tenía ovejas, ya pues, hacía lo mismo. pues lo mismo. Por la mañana echarles de comer, soltarlas que irían al agua, si ya estaba bueno a pastar algo por ahí, enseguida volvían otra vez a la puerta y a cerrarlas. Y pero en verano no. En verano no, en verano ya cambiaba. A partir del mes de mayo ya, o a mediados de abril, ya marchaban al monte y había que, los de las ovejas tenían que ir todos los días. Y los de las vacas a lo mejor un día sí, otro no. Si por una cosa ibas 2 días seguidos, pues al día siguiente ya no ibas, según cómo verías las cosas, ¿sabes? Y si estaban lejos, que ibas con mula o... Yo he subido a 2 horas de camino de aquí andando, a bicicletas que le llamamos. Ahora después ya hicieron pista y eso. Luego subí con una yegua, que recién casado, me dio el suegro una yegua y la domé y subía en la yegua. Otro de aquí, vecino de ahí, se compró también una para subir a las ovejas, subir la sal, subir el almuerzo y pues eso. Después ya cuando han hecho la pista, pues ya hemos ido todos en coche. Oye, y te dio la yegua y la domaste tú. Sí. Pero entonces como trabajaban todos los días, se hacían pronto masas, ¿sabes? No es como las de ahora que... Entonces ya empezaban de pequeñitas a manosearlas y a levantarles las patas y a rascarles y se hacían mansas y iban detrás de ti y luego pues costaba poco el tomarlas. ¿Y era tradición que el padre o el suegro te diese cuando os casabais, os diese? A ver, si podía o eso, si habías estado trabajando para los padres, pues lo lógico es que cuando te cases te den algo porque no tienes nada. Yo también sé de algunos de aquí que les dijo el padre lo que ganéis para vosotros, pero luego no me pidáis nada. Es otra forma. Yo, pues, y mi hermana, que tengo una hermana, de todo lo que trabajamos hasta que nos casamos, lo entregábamos en casa. Y luego, pues sí, cuando eso nos dieron, no me acuerdo si me dieron 18 vacas. 18 vacas los padres y luego los otros también nos dieron. Claro, Porque habías estado trabajando en casa, trabajando para los padres también. la mujer también estuvo todo el tiempo. Oye, Entonces, que te no casaste ibas a... tarde, ¿no? ¿Eh? Te casaste tarde. Bueno, si entonces se casaban la gente pronto, pero yo de 30 años. A los 20 vas a la mili. Pues luego, ya sabes, andas por ahí un poco picoteando donde puedes y luego, pues ya, a casar, ¿no? No, por curiosidad, ¿no? Porque la gente entonces se casaba muy pronto. Sí, muchos a los 20 años y algunos iban a la mili casados. O ya, eso, pero eso también era un poco... Pero cada uno hacía su... ¿Era de qué? Cuenta. ¿Eh? ¿Era de penalti o qué? O... No, porque a lo mejor, pues eso, se buscaban y a lo mejor iba alguna de penalti, porque entonces no había para poner medios, como habla. Pero Oye, esto que nos has contado de San Juan, de lo de que cambiaban los novios, o... a mí no me ha tocado, pero lo he oído que por San Juan los chicos les ponían ramos de flores a las chicas en la ventana. Y luego, pues a otro día, pues a fulano le han puesto esto. Pues ¿quién habrá sido? Pues si el novio no ha sido. Y, ¿sabes? A lo mejor si le gustaba, se cambiaban ellos o lo hacían por tocarle un poco al otro, novio, ¿no? Por por molestarle un poco. También. Podía ser. Aquí fiestas así, las más importantes, ¿cuáles son? Las más importantes, las de siempre, el 1 de agosto. Pero también antes, el día San Isidro también se celebraba.
y hacían procesión con el santo y ese lo pagaba la hermandad que era entonces, lo de una asociación que era como de los agricultores, y ganaderos. Eso lo pagaba la cámara o la esa de eso. Oye, la hermandad, esta que comentas, cuando había problemas con algunos ganaderos, le daban, si se le había muerto algún ganado o algo, ¿o no? No, eso no. Nos ayudaban. No, pero era la que se encargaba de cerrar por ahí borreguiles, que eran corritos para eso, de arreglar las paredes para que no se pasarían a los sembrados, arreglar los caminos. Eso lo llevaba, ahora no sé si lo lleva el ayuntamiento, pero antes lo llevaba la hermandad. Y había un jefe de hermandad, un secretario y 2 o 3 vocales, que estaban como eso. Y eso se hacía en la fiesta de San Isidro. Y luego el ayuntamiento, la del verano, la de julio, o sea, de agosto. Es que en algún pueblo nos han contado de que la hermandad también, a lo mejor se le morían los animales por algo y entonces los demás le dejaban algún animal hasta que se lo recuperaban. No, por curiosidad. No podía ser, aquí yo eso no lo he oído, pero igual sí. O venía alguna persona con necesidad al pueblo, si no tenía para comer o no tenía para quedarse a dormir y la hermandad se hacía cargo. Aquí siempre ha habido una casa que se llama la Casa de los Pobres. Y siempre se les recogía. Y sí que era casa. Bueno, pero eso no tenía que ver a lo que estamos hablando de la hermandad de eso, no. Esta era una casa que tenía el ayuntamiento, que todavía está, y la tienen, pues eso, para recordatorio de eso, de que era la casa de los pobres que le llamaba. Venía uno a arreglar muelles, pues para que no dormiría en eso, pues iba a dormir ahí esa casa, que podía hacer lumbre y estar ahí. Antes venían muchos gitanos, arreglando pucheros, arreglando muelles, y dormían ahí. O sea, que no era exactamente para los pobres, era para la gente que venía. Para la gente que venía iba de paso. Sí. O sea, Porque para los pobres, a ver, puedes dormir un día, puedes dormir todo, no te iban a despachar, pero ¿qué haces ahí si, sabes? Era para la gente que iba de paso. y venía mucha gente de paso. O sea, Sí, unos venían a arreglar pucheros o a arreglar eso, y compraban pelo, compraban gitanos o gente que venía, pelo de las caballerías, de las clines y de los rabos, y con eso decían que hacían brochas y valía bastante dinero. Otra cosa de la lana, que antes era el oro de aquí de los pueblos, y mis padres y todos los demás vivían gracias a la lana. Después ahora no vale nada. Al contrario, tienes que dar dinero para que se la lleven y no vale ni perder, ni se puede quemar. porque antiguamente había vacas aquí, o no, la gente se dedicaba solo a la lana. Lo que más había eran ovejas porque era el animal más rico. Daba carne y daba lana. Y leche de esta raza que había por aquí no daba mucha leche. Pero luego han venido otras que ya son más lecheras. Pero aquí lo que más era el ganado. El ganado y la lana. Un abuelo mío tenía un carnero, que no sé de dónde le habría venido eso, pero resulta que era muy goloso y lo llevaba por ahí atado al macho para que comería. Porque en cuanto que lo soltaba se iba a los trigos de eso de los demás. Y como ya le molestaba y la gente también, pues un año lo llevó a Extremadura. Con la gente que iba extremeñas a pasar el invierno a Extremadura, se lo dejó. Se lo dejó porque era muy bueno de lana. Y entonces, cuando vino, en la primavera aquí, lo esquilaron aquí. ¿Sabes cuántos kilos de lana dio el vellón? Dime un número. Pues no sé. Normalmente las ovejas de ahora dan 1,5 kilos o 2. ¿Qué te iba a decir? No sé. Tirando con mucho, 3. 3. 7. 7 kilos. 7 kilos de lana, un carnero. Sí que fue a Extremadura, parecía un oso, yo no lo conocí, pero por lo que decían, tenía lana hasta en los ojos. A ver, debía de ser una cosa tremenda. Y mira si sería bueno, pues la que te digo, que por no quitarlo, por no tenerlo aquí, lo mandó a Extremadura
para que se lo guardarían porque aquí en el invierno pues se iba por ahí y lo tenían que llevar todos los días, que si lo soltaba se marchaba a todo, a los sembrados y a los huertos y a todo. De goloso que era. Y tu abuelo, así cosas que te contara de la transhumancia, aunque tú no lo has hecho nunca, ¿qué te contaba? No, mi abuelo no hizo la transhumancia nunca, no. Se lo dejó a Algunos de la tienda de a los que hacían la transhumancia, Tú ya no conociste a la nada a la de la marquesa o a estos Pedros de Espigas, que la han hecho hasta hace poco. No sé, estas fotografías que hay aquí, no hay nada más que él en alguna, pero no. Ya el ganado, no sé si está el último año que no con ahí. Pero eso sí han hecho la transhumancia todos los años. Y en Ventrosa también, y en Vinegra arriba también, iban, y en ¿Tú Vinegra has abajo. conocido gente, amigos tuyos, que han hecho la transhumancia De de tu aquí, edad? no, de mi edad no. Ahí hay uno, el Pedro Espiga, que ese sí lo ha hecho, y un hermano que ya se ha muerto por el 18, que murió. Ese sí ha hecho la transhumancia, era más joven que yo, y ha estado yendo y viniendo aquí. ¿Sí? Al Valle de Alcudia iban, y ahora en este tiempo venían aquí a la Cabeza del Santo, con el ganado. Y de lo que comenta Carmen, que es su tema, tú has trabajado repoblando pinos. Sí, bueno, a los pinos concretamente no he ido, pero he ido a hacer alambradas a los pinos que han puesto los mayores a mí. Un primo mío sí que estuvo ahí trabajando en los pinos, pues me llevaba 2 años y ese sí que fue. Y alguno más, pero a mí ya no me tocó plantar pinos. Sí que es verdad que he ido a poner alambradas por ahí con los forestales, arreglar caminos, veredas, hacer abrevaderos, hacer el trabajo que nos daban. Oye, porque las vacas, cuando las sueltas, ¿son prados comunales o cada uno tiene su prado? No, aquí son pastos comunales, cada uno va para donde quiere, dentro del pueblo, ¿eh? A ver, si te pasabas a otro pueblo, te daban. Y por eso casi todo el pueblo está alambrado, menos un trozo que tenemos aquí con Ventrosa, que es comunero. Ese trozo, como ellos se pueden pasar a lo de Briva y nosotros a lo de Ventrosa, a ese trozo, por eso está sin alambrar. Y hemos estado peleando estos años a ver si partiéndolo, para cada uno lo de él, los de Ventrosa para ellos y los nuestros para nosotros. Y así nos evitábamos pero no ha podido ser. Por lo que sea, no han querido los de Ventrosa. Cuando querían los de Ventrosa, no querían los de Briva. Y cuando querían los de Briva, los otros. Oye, ¿qué tal os llevabais con los pueblos? Pues bien, yo he ido por aquí a todas las fiestas y eso. Y no ha habido problema, no has terminado el pilón, ni... En Villoslada, en Ortigosa, en todos los pueblos. Fíjate lo que te voy a contar. Un año fuimos a Villoslada, a la feria, que es bastante importante, y salió riñendo unos de Anguiano con unos del Rasillo. Porque el de Anguiano subían aquí a pastar y se metían ahí en lo del Rasillo. Y entonces el del Rasillo tenían guarda y se las denunciaban. Y entonces allí se montaron y medio se cascaron, ¿sabes? Y toda la gente decía, joder, los de Brieva que ya se han pegado con los de Villoslada. Pero si no puede ser, si nos llevamos muy bien. Pues que sí, que sí. Y luego resulta que eran unos de Anguiano que habían subido con vacas aquí, y luego, con vacas. Y luego con el del Rasillo, que estaba en Villoslada, pero no fueron de Brieva, ¿sabes? Sí, Eran del Rasillo con los de Anguiano, sí. los de la pelea. Oye, y cuando tú eras joven, que aquí ya había luz eléctrica, ¿no? Cuando tenías 14 años, ¿o no? A ver, hemos tenido luz desde mucho antes de mí. Hay una centralita que había, lo que pasa que era como una vela. En casi la mayoría de las casas no había luz, pero en algunos sitios tenían una bombilla para para la cocina y para una habitación. Antes el candil con la herna de aceite. Pero ya aquí en Briva, eso. Luego ya vino por el palo, por el 71. Por el 71 pusieron la que viene de Mansilla, y luego la han rectificado y han hecho postes bien. Tuvimos unos años que también, como los palos eran de madera, se salían las jícaras, se salían esos, se tropezaban los cables y se fundía el fusible en metros.
y había que ir a arreglarlo. Muchas veces llamaban por teléfono, oye, fulano, tal santo, ya vas a hacer el favor de ponerse el posible. Pero ya se llegó a pensar también, porque todos los días, y andaba ahí se cortaban, ¿sabes? Oye, y en invierno, las noches, ¿qué hacíais cuando se iba a la luz? Pues prender un carrudo de eso, una vela. ¿Qué pasa? No digo, ¿y qué hacíais? ¿De vida? A ver, tampoco había televisiones ni Por eso te digo, si no había televisión, que hacéis nada. pues a dormir enseguida. Claro, ¿qué pasa? Pero ya por el 61 o el 62 ya vino la luz buena esta. Y ¿Cuándo fue la primera vez que viste tú la televisión? estaba soltero, no me acuerdo. Pues, a ver, primero vino aquí un señor de Madrid, se apodaba o era apodo o igual era el apellido, no sé, Centeno. Y dijo dijo aquí en el pueblo, que si le compraban 5 televisiones, que él se encargaba de poner un repetidor para que la verían, ¿no? Pues lo mataron. Aquí le compró el médico, otra al ayuntamiento para un teleclub, ahí en el bar, cuando ya no había escuela, se puso, y bueno, 4 o 5 le compraron. Entonces, era por pilas. Allí puso algún aparato ahí arriba, donde estaba el repetidor, donde daba la señal que recibía el programa, y la puso. Y ahí me la veíamos. Pero en mi casa no había. Y en casa de mi mujer, que entonces era novio, tampoco. Sí, cuando estábamos de novios nos pasábamos allá al teleclub a la noche a ver películas o a ver lo que daban en la televisión. Y aquí no hubo cine nunca. Cine no. Venían unos viejillos con un hijo a hacer cine, que otra, en cuanto que vieron que se veía la televisión ya no volvieron más, porque las películas que nos traían eran recortes y entonces estaba de moda el Madrecita María del Carmen de Manuel Escobar. Nos ponía ahí el altavoz y toda la gente íbamos, claro, íbamos al cine a ver. Pero en cuanto que se enteraron que habían puesto la televisión, dijo, ya no podemos ir porque las películas de la televisión son mejores que las nuestras. Y ya la gente no va a ver la televisión, no van a ir aquí. Pues ya está, yo. ¿Tienes alguna pregunta más que hacer? Pues perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. ¿No hay de qué?